Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran términos de gobernanza, que plantean enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor de medios y comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima. Hoy nos acompaña Kumi Naidoo, uno de los principales activistas mundiales de los derechos humanos y medio ambiente. Fue director ejecutivo de Greenpeace y después secretario general de Amnistía Internacional. Kumi Naidoo es un reconocido activista social y medioambiental a nivel mundial. Actualmente es una voz destacada en favor de la justicia climática mundial. Es anfitrión en el podcast Power, People and Planet. Kumi Naidoo, bienvenido a C2G Talk. El concepto de justicia climática ha logrado especial atención durante los últimos años y se considera que es un tema esencial en los asuntos de diplomacia internacional sobre el clima. Un ejemplo de ello es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Cómo se definiría el concepto de justicia climática? Para entender el concepto de justicia climática tenemos que entender qué es injusticia climática. Se puede hablar de injusticia climática en términos simples y claros. Una injusticia climática es, por ejemplo, que aquellas regiones del mundo que tienen la mayor responsabilidad de acumulación y emisión de gases de efecto invernadero no son las mismas regiones que están pagando el duro precio de los impactos a raíz de la crisis climática. Y asimismo, las decisiones que se toman en cuanto a los sistemas económicos, energéticos, alimentarios, esas decisiones no se toman precisamente en los países que más sufren las consecuencias devastadoras de la crisis climática. No quiero decir que fenómenos climáticos adversos no ocurran en los países del hemisferio norte, pero cuando se revisan los impactos se ve que perjudica de manera desproporcionada a las comunidades étnicas, a la gente de clase media trabajadora y particularmente a las comunidades socialmente excluidas. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos lo es. Entonces, solo después de haber entendido la injusticia se puede pensar en cómo corregirla. De manera que hablar de justicia climática es, en primer lugar, asumir en toda su realidad cómo hemos llegado al punto que hemos llegado. Y reconociendo que si bien algunas decisiones políticas fueron tomadas históricamente cuando la ciencia no era tan amplia como lo es hoy, y por lo tanto sumamos un cúmulo de errores, pero no pretendamos que tales errores no han ocurrido. Similar al discurso de los países del hemisferio norte a la hora de evadir cualquier responsabilidad al respecto. Por suerte, en la última conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en Egipto, se dio un giro que, si bien puede considerarse simbólico, representa un cambio significativo en cuanto al abrir el debate sobre crear un fondo económico para compensar por pérdidas y daños a los países más perjudicados por la emergencia climática. En términos prácticos, cuando se habla de justicia climática, se está garantizando que haya una transferencia tecnológica, es decir, hacia las energías renovables, por ejemplo, y que se reconozcan en principio las vidas que se han perdido a raíz de la catástrofe climática, así como también las vidas que se perderán en las próximas décadas. De manera que una respuesta a lo anterior tendría que enmarcarse en el sentido de justicia y equidad. Quisiera contar un poco mi experiencia. Cuando fui director de Greenpeace, participé en la cumbre climática de Copenhague y concedí una entrevista para la BBC en donde hice algunas observaciones como un llamado de acción inmediata por el clima. De alguna manera la catástrofe climática nos está ofreciendo una oportunidad para romper con estas dicotomías que existen entre ricos y pobres, entre el sur y el norte, entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. Y la cuestión es que si no entendemos que esta debería ser la oportunidad que finalmente
reúna a la humanidad con el objetivo de trabajar en conjunto y erradicar las injusticias en las comunidades más vulnerables y a la vez las que menos responsabilidad tienen en términos de emisión. Pero que en última instancia nadie esté desprotegido, lo que debería guiarnos a consolidar un nuevo sentido de solidaridad y de comprensión. En conclusión, diría que la realidad está lejos de lo anteriormente mencionado, ya que la mayoría de dirigentes geopolíticos y empresariales sigue manteniendo niveles elevados de disonancia colectiva a la hora de reconocer los impactos. ¿Hasta qué punto cree que abordar la justicia climática podría ser un puente para abordar el concepto de justicia social? La injusticia climática no existe al margen de la injusticia global. Y parte de esto incluye la dominación de un pequeño número de países que han sido históricamente los encargados de tomar las decisiones más importantes en torno a la economía, en torno al desarrollo y al gasto militar. El desafío climático que enfrentamos es el resultado del fracaso del sistema energético y económico. Convengamos que estos sistemas no fueron consolidados, incluyendo las voces de los países vulnerables del sur global. La forma en que estamos abordando el clima futuro es otro aspecto importante. Hoy en día se habla de una transición a una economía amigable con el medio ambiente, dejando de lado, por supuesto, el uso de los combustibles fósiles. Pero, ¿de qué sirve si seguimos manteniendo estas mismas estructuras económicas ligadas a la industria de la energía fósil? De manera que si vemos la conexión entre justicia climática y justicia global, no basta con hablar de energías renovables, sino que hace falta pensar en una economía integradora, en una economía equitativa. Incluso podría decirse que los movimientos medioambientales tampoco están muy interesados en llevar a cabo un debate lo suficientemente sólido para poner de manifiesto todas estas inconformidades del planeta en que vivimos y, por supuesto, el alcance del consumismo. Básicamente la realidad es que si todos los que habitamos el sur global quisiéramos tener equidad y consumo de la misma manera que lo hacen aquellos que habitan los países del hemisferio norte, sabremos entonces que la lucha climática habrá terminado por completo y la humanidad se habrá extinguido en un corto periodo de tiempo. Cuando se habla de población, no se puede desligar la conexión entre justicia climática y justicia global. Y en ese sentido hay grupos poblacionales de voluntarios que pertenecen a países del norte quienes con frecuencia se hacen la misma pregunta. Y es, ¿por qué no se toma este debate poblacional más en serio? Y aunque la pregunta es apropiada, a menudo se tiende a generalizar a la audiencia cuando se cuestiona sobre población y sobre clima. En ocasiones, las personas dirán, por ejemplo, que en el continente africano las tasas de natalidad son muy elevadas y que si eso no se detiene será imposible resolver de una vez por todas la crisis climática. Y como respuesta a lo anterior, considero que sí hay que abordar el problema de densidad poblacional, pero también hay que promover y avanzar en políticas de género, de justicia y de igualdad si en verdad se quiere llegar a reducir el tamaño de las familias en países con alta densidad poblacional. Y por supuesto que para abordar este asunto se requiere una importante inversión. Habiendo dicho lo anterior y sin que suene a una estadística deliberada, se podría pensar tal vez que se necesitarán al menos 100 o 150 personas en África para igualar el consumo de una sola persona
en un país de América del Norte o de Europa. Y tenemos que dejar claro que no se trata de borrar la historia sobre cómo hemos llegado a este punto de la crisis ambiental, sino más bien tener una conversación honesta en donde se reconozcan los errores del pasado y a partir de ahí se busquen alternativas para hacer frente a la situación y proyectar un futuro que de alguna manera no replique las injusticias e inequidades del pasado. Y para ello no se puede seguir considerando el mismo enfoque que se dio después de la crisis financiera o incluso el enfoque que se ha dado después de la pandemia del COVID-19. De manera que se trata de recuperar el sistema y protegerlo, lo que se ha necesitado después de la crisis financiera global del 2009 y lo que se necesita ahora mismo es una renovación, es una transformación del sistema. Y es una tarea que todos nosotros debemos garantizar con el fin de asegurar el futuro de las nuevas generaciones y evitar así peores catástrofes de las que ya estamos experimentando en la actualidad. Hablemos ahora del nivel de sobrepaso de 1.5 grados Celsius. Es un asunto recurrente en la agenda climática actual y esto eleva las alarmas científicas sobre el incremento devastador en los niveles de la temperatura global. Al respecto, se ha resaltado la urgencia de implementar campañas para restringir ese sobrepaso de 1.5 si se espera seguir manteniendo un planeta con condiciones que sean aptas para habitar. ¿Qué piensas sobre la respuesta gubernamental desde una mirada psicológica, considerando estas advertencias científicas sobre el inminente cambio climático? Quisiera contar una anécdota. Cuando visité algunas islas como Fiji, Vanuatu, y conocí personas maravillosas allí. Hablábamos de esta idea de no sobrepasar el 1.5 grados. Y al respecto, como forma de protesta, se decía que en realidad, si deseamos sobrevivir, no deberíamos rebasar los 1.5 grados de calentamiento. De manera que hay que pensar que los niveles han cambiado. Quiero aquí señalar una cuestión tal vez muy grave. Vamos tal vez a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido si no tomamos acciones inmediatas. Recuerdo una conferencia de Copenhague que un colega me incitó a ejercer una voz de protesta de manera radical y ejercer un debate más directo sobre las inconformidades de la humanidad. Y si bien aprecié esta orientación y esta iniciativa, consideraba que tal vez se podría cruzar una línea muy fuerte y podría llegar a una posición muy delicada, pero la verdad es que el nivel de urgencia con el que debemos actuar es inminente si consideramos la crisis actual ambiental.
hay lugares cuyos recursos naturales y economías tal vez son las apropiadas para otros países del hemisferio norte. Si fuese así, si fuesen los países del hemisferio norte los que necesitaran estos recursos, seguramente la discusión sería diferente y las acciones serían más urgentes. De manera que en la actualidad los niveles de urgencia no son los necesarios. Y ese es el dilema en que nos encontramos. Si vemos cómo las organizaciones que están presionando para obtener cambios, sigue existiendo este problema estructural, este problema de quién toma las decisiones importantes. Y digamos que no se trata de que las organizaciones no estén actuando como deberían, sino que los cambios que se han esperado conseguir por los últimos años no necesariamente son los cambios que se necesitan para abordar la crisis climática mundial. Y esto es un problema. Cuando se ve la pregunta ¿en dónde hemos llegado a este sobrepaso de 1.2? Es un fracaso, por supuesto, del sistema económico y político. Y es un fracaso también de estos liderazgos que han intentado por muchos años generar medidas para detener ese sobrepaso. Sabemos que tenemos que vincularnos de manera igualitaria y seguir dando la batalla, porque si no se reconoce que estamos perdiendo cada vez más los intentos de generar medidas que aborden las devastadoras consecuencias de la crisis. Los científicos lo han dicho, los números no resultan, los cálculos tal vez no son los apropiados. No se trata tal vez de ejercer una posición centralista, sino de creer que las realidades de hoy están directamente conectadas con las realidades de mañana. Hablar de detener las emisiones es una discusión que tal vez sigue siendo un debate. Seguimos entonces estando en una posición bastante desfavorable. No se pueden medir en realidad los niveles de dificultad que territorios excluidos están experimentando. La justicia climática como eje central debería ser un punto importante de conversación. Yo no soy personalmente un defensor de la reducción de las emisiones de CO2, por supuesto, porque considero que hay también distintos aspectos que conviene considerar en esta conversación amplia sobre el clima. Pero siempre llego a la misma conclusión. ¿Por qué los países del hemisferio norte no están invirtiendo como deberían para hacerse cargo de la responsabilidad que acarrea históricamente su intervención, por supuesto? Y cuando se ven las tensiones que se generan entre los distintos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur, sabemos que no es una discusión fácil, pero es importante llevarla al debate y reconocer que si no estamos viendo desde una perspectiva general y teniendo certeza de los resultados inminentes, diríamos, por ejemplo, que hay territorios que no tendrían entonces
importancia, islas, países pequeños que tal vez desde una mirada del hemisferio norte no tendrían ningún interés. Y así hay muchas partes del mundo en donde las decisiones que se toman no consideran precisamente las necesidades de estos territorios. De manera que es un poco aterrador pensar que los países del hemisferio sur no están participando directamente como actores participantes en estas decisiones de gobernanza. Es importante que las decisiones no las tomen quienes esperan encontrar un beneficio económico y comercial, por supuesto, que ha sido lo que han hecho precisamente los países del hemisferio norte. Es bueno mencionar la idea de la remoción de dióxido de carbono porque es una cuestión recurrente en las conversaciones climáticas actuales. Y me preguntaba hasta qué punto podría enmarcar la remoción de dióxido de carbono dentro de la conversación de justicia climática y en algún punto tal vez pensar cómo se podría eliminar el daño histórico, pero podría pensarse en un marco de conversación al respecto para darle un giro. Digamos que estas medidas de remoción de dióxido de carbono han tenido formas y mecanismos de administración que son específicos de los países que las implementan. Hemos intentado cambiar, digamos, la mirada desde los distintos hemisferios, pero sabemos que es una tarea compleja y esperamos que algún momento en el futuro algún líder político, alguna organización interesada pueda llegar a plantear esta desigualdad. Sabemos que los desafíos que se enfrentan actualmente tienen que ver con la capacidad intelectual, con las capacidades de investigación, las capacidades de inversión, el número de personas que se vinculan a esta participación, a este diálogo que es importante, pero vemos que los actores participantes siempre sobresalen desde el hemisferio norte. Las iniciativas también, por supuesto, surgen a partir de ahí y es importante entonces generar un equilibrio para que también desde el hemisferio sur surjan actores participantes y que pongan sobre la mesa del debate cuáles son las necesidades específicas para llegar de verdad a conseguir una justicia ambiental, una justicia global. También es importante garantizar que las personas que participan en estas iniciativas, las personas que están liderando las decisiones a la hora de hablar de transición energética, estas comunidades, de alguna manera, comunidades del hemisferio sur son quienes están pagando el precio de las decisiones que históricamente han tomado desde el hemisferio norte. Reconozcamos que ya los países del sur global han sufrido consecuencias devastadoras, pero sabemos que cuando se habla de tecnologías de geoingeniería, debería haber sin duda una mirada que valide dentro de los mismos territorios los métodos de implementación que se esperan adelantar. También quiero señalar que cuando esperamos garantizar una idea científica que no tenga
evidencia por sí misma debería revisarse para que no se repliquen injusticias económicas a la hora de implementar proyectos que tal vez no tienen la veracidad que se espera. Es una cuestión controversial cuando muchos científicos tal vez exploran distintas posibilidades desde las tecnologías de geoingeniería. Vemos tal vez la modificación de la radiación solar como una técnica emergente y sabemos que implica riesgos en su implementación por sí misma. Hay mucha incertidumbre al respecto, más allá de los beneficios que se puedan lograr. Y el debate sigue siendo acerca de si debería desarrollarse investigaciones que lleguen a concluir cuál es la veracidad, la validez de su implementación. ¿Cómo se podría revisar esta cuestión en una perspectiva más amplia? El hecho de que estas exploraciones o estas implementaciones ocurran conviene ser reconocido. Pero también sabemos que estas implementaciones están ocurriendo desde los mismos lugares que han generado la crisis ambiental. Y entonces son esos países del hemisferio norte los que nos dicen es hora de implementar tecnologías de geoingeniería. Y al respecto, mi visión es la siguiente. Estamos atravesando una crisis profunda y el hecho de que estemos ahora mismo teniendo esta conversación es un fracaso sin duda de lo que históricamente ha venido ocurriendo. Pero no nos quedemos en esta cuestión de cuál es la solución que conviene implementar. No solo porque sea una solución requiere entonces ponerse sobre la luz del debate. Si bien es una medida que tal vez implica resultados relevantes, cuando se habla, por ejemplo, de remoción de dióxido de carbono, tal vez, pero sabemos que los resultados pueden ser positivos y también negativos y afectarían sin duda el conjunto global de la atmósfera. Entonces, estamos teniendo la discusión en el medio de esta gravísima crisis ambiental y lo que no debemos hacer es tal vez evadir este consenso global que debería ocurrir a la hora de tomar las decisiones que deben tomarse al respecto. No hablo como un científico porque no lo soy. Pienso, por ejemplo, cuando surgen estas iniciativas de plantar bosques de algas en los océanos como una forma de reducir el calentamiento en el océano, por supuesto, pero estas nociones tal vez que si bien son alternativas viables necesitan revisarse y validarse para encontrar una evidencia científica que en realidad apoye su implementación. Porque conviene conocer las consecuencias, conviene saber qué va a ocurrir una vez se implementen estas técnicas. De manera que son asuntos que no tienen un sustento real y están ignorando las implicaciones sociales que deberían considerarse. Si tomamos el caso de la modificación de la radiación solar, ¿cómo cree que se están adelantando las conversaciones desde una perspectiva de gobernanza, tal vez? ¿Considera que hay una conversación inclusiva e integradora en donde se pretenda que se comprendan los asuntos importantes en torno a la discusión? ¿Cómo ve esta
esta gobernanza inclusiva a nivel mundial? Es muy difícil porque tenemos un sistema de gobernanza fallido. Nuestro sistema de gobernanza sufre de un déficit democrático en principio, sufre también de un déficit de transparencia, sufre de un déficit de coherencia, por supuesto, y sufre de muchos otros déficits que si no entendemos en principio no podemos llegar a una solución. El déficit democrático, por ejemplo, si vemos entonces a nivel de instituciones, a nivel de las organizaciones mundiales, las estructuras mismas que giran en torno a la Organización de las Naciones Unidas tienen un enfoque democrático, por supuesto, y tienen una noción de equidad, pero fuera de la Organización de las Naciones Unidas no hay una visión real democrática. Digamos que hay países como el Reino Unido o Francia que en el siglo XX, al fin de la Guerra Fría, eran países dominantes, eran países que controlaban la población mundial. Pero hoy en día ese control ya no existe y tampoco hay ningún tipo de veto que tal vez valide estas posiciones. Si decimos que desde la discusión de las armas nucleares, ¿cuál es la postura de estos países que significan una potencia para la mirada global? Ese es un punto. En segundo lugar, quiero mencionar el déficit de coherencia. Y desde este aspecto vemos que tal vez no hay una correlación entre los distintos gobiernos para revisar qué ocurre, por ejemplo, con estos países de pequeñas poblaciones, estos países isleños. ¿Cómo se está manejando de manera coherente las discusiones a nivel de la crisis sobre el clima? Y cuando vemos desde una perspectiva climática, sabemos también que conviene reconocer que estas iniciativas que tal vez se han mencionado, si bien son iniciativas que no tienen tal vez un sustento real, que parecen ser prometedoras o no, pero las implicaciones que existen tal vez no están revisando cuál es la interseccionalidad de estas técnicas por sí mismas. No hay mecanismos apropiados tal vez para validar la coherencia de estas técnicas. Pasemos ahora a hablar de un déficit de transparencia. Y quiero decir que la mayoría de los miembros del Parlamento a nivel mundial no comprenden en realidad cómo funciona el sistema de gobernanza mundial. Hay una desconexión inmensa al respecto. De manera que hay una falta enorme de transparencia. Y estos déficits dan una falla en el rendimiento de cuentas también. Quiero compartir algo tal vez no favorable, pero tiene que ver con una publicación de un artículo que algunos colegas de otros continentes expresaban a la hora de plantear una posición más crítica y más abierta a la crisis ambiental. En este punto no quería sonar tal vez irrespetuoso al trabajo que hacen desde otros entes gubernamentales. Y luego cuando
Cuando llegamos a pensar en un razonamiento tal vez más claro, y llegamos a la discusión de cuántas veces hemos llegado a participar en estas cumbres climáticas con todo el optimismo, con toda la esperanza, esperando claramente resultados. Y avanzan estas conversaciones, avanzan esas conferencias climáticas, se celebran los resultados, pero al final no hay un compromiso de estas naciones dominantes que son las históricamente responsables de la crisis ambiental. Estas decisiones deben estar arraigadas en la claridad que brinda la ciencia. Considero que las mejores posibilidades de gobernanza que tenemos ahora mismo tienen que ver con indagar cuál sería este papel único que tenemos en conjunto con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático a la hora de revisar estas técnicas emergentes de geoingeniería y al mismo tiempo reconocer que si bien hay un apoyo indiscutible a la crisis, pero conviene movilizarse y entender realmente la situación de fondo. Sabemos que hay una discusión urgente, una discusión seria, pero en un mundo de opciones limitadas para responder a la crisis ambiental, tal vez no es fácil identificar esas opciones viables de una vez por todas. Ahora que mencionaba esta idea de optimismo, de esperanza, me parece interesante conocer cómo hacen los líderes ambientales, cómo hacen para no rendirse frente a los desafíos importantes que enfrentan, qué tipo de filosofía siguen a la hora de mantener este reconocimiento de la crisis, pero al mismo tiempo mantener un sentido de liderazgo y de compromiso. Hay una observación importante acerca de cuáles son las ventajas y las desventajas, los puntos a favor y en contra. En este momento tenemos que tener claro que hablar de pesimismo es algo que no podemos permitirnos como sociedad. El pesimismo del análisis de la crisis, tal vez, de la escala del problema, lo único que haría sería minimizar las posibilidades de generar una acción climática. Queremos seguir generando participación, queremos seguir generando un avance y un compromiso, aunque tristemente se queda en la misma red del sistema económico, en la misma red de las injusticias sociales y sin duda miles de personas han muerto a partir de esta crisis. De manera que no se han tomado las decisiones importantes como deberían haberse tomado en su momento. Las formas de vida no son negociables. Convengamos un punto común y establezcamos una campaña de acción para generar algún tipo de resultado. Y ante esto, el optimismo debe venir de la comprensión de la idea que gira en torno a que la humanidad, tal vez, si bien no puede ser mejor de lo que existe ahora, pero
Pero existe la esperanza y quiero decir que tal vez muchas personas se acercan y expresan sus opiniones y expresan su compromiso con la causa y agradecen este activismo incesante con respecto a la crisis ambiental. Yo, sin duda, expreso la tragedia ambiental, no se puede minimizar. No recuerdo ahora mismo un punto en la historia en donde podamos decir se ha generado un cambio sustancial y estamos avanzando de manera inmediata en una acción que beneficie el clima. Vivimos en un planeta en donde muchas personas, no la mayoría, pero un gran número de personas ya son conscientes que no estamos actuando con una intención de mejorar las condiciones de vida de las próximas generaciones. Y muchas personas con posibilidades económicas altas en el mundo, especialmente los más consumidores, que creen que están garantizando con sus acciones el futuro de sus hijos. Martin Luther King expresó en su momento al decir que debemos rechazar la injusticia, especialmente aquella que quita beneficios en los más vulnerables para darle beneficios a los más ricos. Y esto lo dijo en el siglo XX, pero también tiene validez hoy en día, por supuesto. Incluso tiene mucha más validez hoy porque sabemos que las injusticias son más altas. Cuando se habla de una amnistía internacional, hablamos de celebrar el sentido de comunidad, de celebrar esta lucha que se está dando a la hora de generar un compromiso desde la sociedad, desde los gobiernos con respecto a la crisis climática. Conviene celebrar las acciones, conviene celebrar esta decisión de participar en el debate climático. Sabemos que son los jóvenes quienes están participando de manera más precisa. Y dentro de toda esta discusión, nosotros y cada comunidad alrededor del mundo no estamos ignorando que hay un nivel alto de creatividad para ejercer una acción climática efectiva. Esto es importante porque hay alegría en el medio de la oscuridad. Al pensar en clima hay una narrativa que nos lleva a pensar en un sobrepaso en la temperatura, valores de aumento y una serie de organizaciones y de reglamentaciones tal vez que giran en torno al concepto, a la discusión climática, pero por otra parte también hay una participación que no está muy ligada a las cuestiones normativas, sino que están enfocando toda su energía
en entender cómo las personas están participando a partir de sus emociones, a partir de lo que les genera pensar en un mejor futuro. Entonces surge esta pregunta, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y la respuesta tal vez es que hay una memoria acerca de cómo se siente pensar que tal vez podemos tener la sociedad que queremos, podemos tener el planeta que queremos con más tolerancia, con más inclusión, con más respeto hacia el medio ambiente. Kuminaido, muchas gracias por su excelente participación en esta entrevista de C2G Talk.